Estoy con el padre Rogelio, es una figura social, un actor social muy importante en Celaya y pues le doy la bienvenida a estas charlas académicas. Padre Rogelio. Gracias, maestro, por invitarme a esta charla. Sí, estamos señalando que ahora vamos a traer actores también, aparte de a investigadores y demás que hemos estado invitando en este programa. Vamos a traer actores sociales y bueno, yo desde hace mucho quería traer, porque yo sé como el pico de un iceberg del trabajo del padre Rogelio y es muy importante que la ciudadanía, la gente conozca y sepa todo el esfuerzo, no en términos de idolatrar el esfuerzo, sino la importancia del trabajo de estos actores sociales como es el padre Rogelio. Padre, ¿podría platicarme una breve reseña de su formación, desde cuando estaba chico, de dónde era y cómo llega a Celaya? Sí, cómo no. Yo nací en Santa Clara del Cobre, Michoacán. Muy chico, con motivo de estudiar, nos trasladamos a Pátzcuaro, Michoacán. Y de allí, pues, fue donde nació mi vocación. Pero mi vocación nació con un sentido social. Vivíamos allí en una casa donde más bien mi papá quería que estudiar y tener algún trabajo, ¿sí? Entonces, los sábados o por las tardes yo iba a una guarachería y yo veía el trato que les daban a las mujeres porque era una vivienda donde había casas al interior. Y yo pensé, ¿qué puedo hacer para esta gente? Médico, pues los voy a curar nada más. Licenciado, pues para meterlos a la cárcel a estos. Y se me vino a la mente sacerdote. Yo tendría unos 8 años todavía. Y eso quedó allí. Pero cuando llegó un sacerdote recién ordenado, que era que después fue el cardenal Posadas Ocampo, llegó ahí de vicario. Me llamó la atención su manera de ser, muy alegre, muy sencillo. Y ya le pregunté cómo ir al seminario. Y yo mismo ya estuve haciendo los trámites a Morelia, entonces ya entré al seminario. ¿Qué edad tenía? Tenía 14 años cuando entré al seminario. Entonces, ya en el seminario, pues hice toda la filosofía, la teología y todo lo demás. Pero recuerdo que estando en el seminario, incluso con lo que mi papá me mandaba, y salíamos a dar catecismo a los ranchos, y yo iba a la ciudad, compraba semillas de hortalizas y les preguntaba cómo cultivarlas. Y entonces iba al catecismo, preguntaba a los señores y dizque les decía cómo sembrar hortalizas, ¿no? Porque tenían agua y todo lo demás. Entonces, después estuve de vicario en Zitácuaro, Michoacán, unos 5 años, y también allí, como estuve al frente de la Acción Católica de los señores, de los hombres, pues entonces también cuando me tocaba la misa en los ranchos, después de la misa teníamos pláticas con los señores y también les dábamos algunas orientaciones para el trabajo. Posteriormente ya me tocó un cambio en Gamboa, donde no había en ese tiempo, allá por los años 70, donde no había ni camino, ni agua, ni luz. Entonces, empezar a hacer, y con un porcentaje de alfabetización muy alto. Entonces, pues hacer camino. Los domingos teníamos la misa en el campo y les decíamos a las mujeres, allá nos llevan de almorzar y los hombres llévense pico y pala y barra y abrir camino. Que hasta la fecha es el camino que ya tiene entrada para Gamboa. Y luego pues tramitar lo del agua. Hicimos jornadas de alfabetización. ¿Ya en Celaya? ¿Ya en Celaya o todavía no? Era de la diócesis de Morelia todavía. Ok, todavía. ¿Sí? Era de la diócesis. Pues ya tenía trabajo de campo. Ya tenía trabajo de campo, sí.
desde entonces. Entonces hizo el camino a... El camino que conecta allí con el camino que va a Paseo Alto a Jerécuaro. Hay un entronque para Gamboa. Y le tocó construirlo. Me tocó construirlo. ¿Cuántos kilómetros son? Yo creo que son como unos 8 kilómetros. Pero hacer empedrado. O sea, desde sacar las piedras y todo lo demás. ¿Y también le entraba padre? Sí. No, yo era el primero que entraba también. Sí, para allí. poner la muestra. No, claro. Desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la mañana era trabajar. Almorzar y tener la misa, ¿verdad? Y cada domingo eran las faenas. Y iban trazando la gente, ingenieros de la propia comunidad que llamábamos. ¿Sí? Y ahí está el camino. Ya ahorita está empedrado y todo lo demás. Pero quedó como lo habíamos trazado. Eso es lo interesante. O sea que se respetó el trabajo. Se respetó el trazo. Porque la gente realmente tiene una gran sabiduría y sabía por dónde están las corrientes de agua y cómo había que hacerlo y todo lo demás. Y nos pusimos de acuerdo con los ejidatarios, con los propietarios para que estuviera, como hicimos antes convocamos a los diferentes ejidos, el ejido de San Isidro, el ejido de Gamboa, para que estuvieran de acuerdo. O sea, ellos eran los primeros que estaban allí. También hubo comunicación con la presidencia municipal para que estuvieran enterados y todo lo demás. ¿En qué año estamos hablando, padre? Estamos hablando allí como el año 68, por ahí. ¿Verdad? Entonces, después ya de Gamboa, pasé a San Bartolo, Agua Caliente, y también se siguió el trabajo comunitario, ¿verdad? Allí sobre todo organizamos a la gente para que recuperara algún agua ejidal que ya hace mucho tiempo que la habían perdido. Organizamos también algunas cooperativas para elaboración de textiles y eso, y diferentes grupos. Y sobre todo allí fue donde pues también nacieron las comunidades eclesiales de base en México. Estuvimos ahí 3 sacerdotes. Yo estuve al frente de la coordinación nacional después de las comunidades eclesiales de base en México, ¿sí? Que es precisamente el que la fe tenga una proyección a la vida, a la realidad. O sea, es un momento muy importante para la Iglesia mexicana y para el trabajo comunitario local que ustedes desempeñaron. Entonces se articula una red, bueno, por llamarla así, o una organización. Dentro del... ¿Quién estaba? ¿Méndez Arceo? ¿Quién era la gente que participaba en esto? Participaba don Samuel Ruiz, el obispo también allá de la Tarahumara, Pepe Yaguno, el arzobispo también allá que después fue de Jalapa, varios de los obispos, el obispo también acá de Ciudad Guzmán, don Serafín, incluso cuando había la asamblea de los obispos, teníamos reunión con los obispos que se iban interesando. Tenemos una reunión de unos 20, 25 obispos, la reunión. En San Bartolo fue donde se llevó a cabo el primer encuentro nacional de comunidades eclesiales de base. Y hasta la fecha sigue y tuvimos incluso también la organización del primer encuentro latinoamericano en Brasil, en Volta Redonda. ¿Ese mismo año? No, posteriormente. O sea, hubo todo un trabajo. Hubo todo un trabajo. Sí. Estaba Romero también, ¿no? Estaba Monseñor Romero. Sí, también con Monseñor Romero. Por ejemplo, en 78, cuando fue la reunión de Puebla con los obispos de América Latina, donde vino el Papa Juan Pablo II, con Monseñor Romero, después tuvimos todo un foro sobre las comunidades eclesiales de base. Y
pues Puebla dio un aliento precisamente a las comunidades. Nosotros tomamos un poco todo lo que había brotado de Medellín y sobre todo también lo del Concilio Vaticano II. Después se reforzó con el documento de Puebla y todo lo demás. Se fortaleció. Sí. Pero también eran tiempos difíciles, ¿no? Sí, también. Sí, también. Estaba muy fuerte, ¿no? La cuestión de la represión. En esa época. En esa época. Estamos Sí. hablando de los 70s, ¿no? De los 70s, sí. Sí, bueno. Y ya después del trabajo que tuvimos en San Bartolo, ya pasé aquí a Celaya, ¿verdad? Y me pusieron al frente de la pastoral social, aquí de la diócesis, en donde empezamos a ¿En trabajar. qué año estamos ya? Estamos hablando como el 78. Y afortunadamente me puse en contacto aquí con Escase, con el maestro Ocampo. Eduardo Campo. Y con los primeros alumnos para servicio social, nos fuimos a lo más lejos, allá a San Diego de la Unión. Y empezamos a hacer una encuesta sobre la situación y necesidades que tenía la gente. Después también continuamos el trabajo que se había quedado en San Bartolo, también con los muchachos, muy entusiastas. Se empezaron a hacer las primeras organizaciones de apicultura, de algunos molinos de nixtamal, de algunos cultivos de siembras. Entonces, con la universidad tuvimos un trabajo interesante que después se le fue dando continuidad. Pues, en otro momento estuvimos trabajando también todo lo de la cuestión de salud, sobre todo recuperando los conocimientos tradicionales de la gente. ¿Y qué se hizo con ese trabajo? Con ese trabajo, desde luego, nos apoyó el inventor de la microdosis, un doctor que estaba allá en Zacatecas. Y este trabajo se fue elaborando la microdosis, jabones, cinturas, y se establecieron que siguen funcionando algunas casitas de salud. Incluso en Pozo Ademado, del municipio de San Diego de la Unión, allí hay una organización ya, un centro humanitario, Pozo Ademado, que tienen un equipo, pues toda una instalación para medicina alternativa, con muy buen resultado. Hay otras casitas de salud en Escobedo, en San Miguel Octopan, aquí mismo en Celaya, en San Miguel Allende. Entonces, ese es el fruto. Ha quedado una organización en ese sentido. Promovimos también la cuestión de la nutrición con la utilización de la soya. Y también panaderías o tortillerías de tortillerías, o para todas las amas de casa, o cómo estuvo. Sí, sobre todo para las amas de casa, ¿sí? Y por ejemplo hay otra organización, Mujeres Unidas, que está en Cerro Prieto, acá a Paseo el Alto. Hay un grupo que sigue trabajando también acá cerca de la comunidad de Ixtla, en la cuestión de cultivo de tierras, pero sobre todo mantenimiento de la tierra, con mucho fruto allí. A ver, de lo que se trabajó con la soya era desde la siembra de la soya, del frijol de soya, la preparación de leches y me imagino de productos derivados de la soya. Era un trabajo más integral. Era un trabajo integral, desde la siembra hasta la utilización. Lo que nos interesaba era que la gente pudiera saber consumirla y elaborarla, sobre todo. En algunos lugares se hizo alguna siembra, pero generalmente sí se extendió, sobre todo para que se pudiera consumirla a la gente.
Sí, como una opción ante la desnutrición muy ante fuerte. la desnutrición. De zonas marginadas. Sí. De, Sobre todo eso. Siempre hemos ido a trabajar a las zonas marginadas. Y después se han establecido también algunos, complementando un poquito, de algunos proyectos productivos, por ejemplo, en la zona de San Miguel Allende, algo en Dolores Hidalgo, sobre todo promoviendo un poco las cuestiones también de proyectos productivos. Por ejemplo, el cultivo de algunas granjas para cultivo de huevo ecológico, buenas condiciones. No industrial. No industrial, Ajá. sí. Y ahorita estamos trabajando en el municipio de Comonfort también proyectos productivos de acuerdo, o sea, tenemos en cuenta las necesidades que existen en la comunidad. ¿Qué sabe hacer la gente? ¿Qué tiene la gente? Y entonces estamos echando a andar. Y ahorita también con el apoyo de la universidad. Aquí el campus Celaya, Salvatierra. Por ejemplo, el año antepasado estuvo el doctor Rafael Espinosa coordinando un grupo de muchachos. Ahorita, también el año pasado estuvo otro grupo de muchachos, se apoyaron unos 13 proyectos productivos. Estamos trabajando un poquito con Zagarpa. Tenemos una organización que es Centro Humanitario Caminemos Juntos. Sí, de la migración. Sí, de la migración. Ahorita me platicas, es un capítulo muy importante para nosotros también. Y ahorita estamos ya por firmar un convenio con la Universidad de Guanajuato para establecer este apoyo de la Universidad de los Jóvenes para el servicio social y profesional. Ahorita se está, por ejemplo, con los de ingeniería aquí de Celaya, del campus Celaya de la Universidad de Guanajuato. Se está haciendo un camino allí en Comonfort que va a algunos hacia los cerros, un poco al oriente del Comonfort. Esto es la finalidad de que pueda tener un ecoturismo. Muy bien. Pero también para que la gente tenga manera de elaborar sus productos. Se está viendo, es un trabajo también donde está viendo que el aspecto, el ambiente, la cuestión ambiental y todo lo demás. Y ya ahorita se están trabajando también con el apoyo de la universidad, algunos proyectos ahorita están por ingresar la próxima semana, unos 12 proyectos, nuevos proyectos productivos también, que son entre cuestiones un poco, algunos café internet, algunas estéticas, algunas carnicerías, también algo de cultivos. Se está buscando la manera de micronegocios. Micronegocios. Sí, de micronegocios. Y sobre todo, estamos viendo que son casi todas las comunidades ahí son de alta y muy alta marginación. Sí, padre. Sí. Incluso ahorita estamos también impulsando un proyecto de cultivo de hortalizas en hidroponía. Sobre todo esto se da en donde no se da nada para sembrar, por terrenos pedregosos, sin agua y todo lo demás. Entonces se tiene captación de la lluvia, el agua de la lluvia en una cisterna, y con un panel solar se va reciclando el agua para el riego de todas las plantas, con muy buen resultado. Ya tenemos la cuestión técnica y la cuestión también de mercado. Muy bien, padre, pues no sé, usted debería de ser maestro aquí de la División de Ciencias Sociales y Administrativas, porque, bueno, varios maestros hemos estado preocupados por
porque se debe hacer otro tipo de gestión. Entonces, usted tiene toda la experiencia de hacer una gestión con la gente y es una gestión que debe ser muy muy especial, muy diferente a la que nosotros conocemos como management, que es tú haces, no, allí vas viendo potencialidades, haces dialógica, pláticas con la gente, ves de acuerdo qué se puede hacer y claro, con la línea de compromiso social, una línea de compromiso social que tiene muy fuerte. Y esas cosas no lleva ninguna materia de eso. Y usted tiene, por lo que me platica, yo me imagino que cuando organizaban, pues había gente incrédula, hay gente que sí, o hay gente que no quiere, o hay gente que sí quiere, y hay gente floja, hay gente que trabaja muy... Y bueno, la articulación, la convocatoria, yo sé, bueno, por parte de lo religioso, pero también por parte de lo social, cómo ha venido, entonces, y esa experiencia, pues, Claro. ojalá un día la hagamos tácita para la gente, pues, porque está cambiando mucho la gestión. Sí. Y yo pienso que como la pobreza es tan fuerte y tenemos problemas muy fuertes en México, sí necesitamos aprender a tomar en cuenta conocimientos sensatos, con otro espíritu, con otra línea, de lo que usted... A ver, platíqueme, ahora sí como administrador padre, y como gestor social, alguna experiencia del trabajo de la gente. Un caso donde le costó trabajo pero salió avante, o un caso donde no se pudo, y un caso donde fluyó tan rico que casi nada más fue prender la mecha y la gente misma casi se autoorganizaba. A ver, 3 casos ahí que me platique de la gestión que tuvo y las experiencias que ha tenido, que son bastantes. Sí. Bueno, hay algún caso, por ejemplo, donde se organizó un grupo para cultivo del huevo, ¿sí? Muy entusiastas la gente, y todo lo demás. Se le estuvo dando formación, capacitación, pero a veces hay gente que únicamente ve su interés personal, y a veces no te lo dicen abiertamente, sino que se muestran muy abiertos, muy acogedores, muy listos, pero en el fondo ellos traen su intención de poder captar. Entonces, captan la idea, si quieren, pero a la mera hora meten alguna cuña. Tenemos un caso de estos y otro caso aquí también ¿Y eso fracturó el proyecto o lo limitó mucho? Eso limitó mucho el proyecto, porque podía haber crecido más. Podía haber crecido más. Entonces, lo que pasa es que la gente ahora ya están trabajando individualmente, ¿sí? Ok. ¿Verdad? Entonces, es ese aspecto también del interés personal que no te lo demuestran, ¿verdad? Sino que después sale a flote. Que después sale a flote. Ya cuando hay... Bueno, ese fue el que no estuvo tan bueno. ¿Y luego? Sí. Luego, uno que le haya costado trabajo y que sí se vino dando y sí se vino malogrando, y luego la gente le cayó el 20 y vio la importancia. A ver, ¿cuál sería este proyecto? Yo creo que, por ejemplo, tenemos otro proyecto acá en Cerro Prieto donde fue difícil la situación, la organización sobre todo, que no creían, que era un grupo de mujeres que no tenían no se sentían capaces de poder llevar a cabo una tortillería en un rancho. Entonces, como ¿a quién le vamos a vender? Pero veíamos un poco que llegaban gentes de otros lugares a vender tortillas a los ranchos cercanos. Quiere decir que había demanda. Sí. Pero ellas pensaban, no, aquí no vamos a vender. Fue muy difícil la organización. Y luego hacer el local, el lugar. Eso fue bastante difícil. ¿Y cuándo se dan cuenta que sí funcionaba? Se dan cuenta cuando empiezan a trabajar, se consiguen recursos,
e incluso de la misma presidencia también estaba un poco incrédula, pero se le pidió también un apoyo porque dijo el presidente, miren, si ustedes juntan tanto, yo les doy otro tanto. Órale. Entonces, aquí está. Y que se junta. Y que se juntan. Y que hacen el local. Y hicieron el local. Y luego se hicieron gestiones con desarrollo social, con maquinaria. Con la maquinaria. Y empieza a funcionar. Y empiezan a vender. Incluso se hicieron de una camioneta y reparten en los ranchos. Ahora son las que reparten. Son las que reparten. Y entonces eso fue lo que se llama un proyecto de éxito muy... Un proyecto de éxito. Sí. Y a ver uno donde la gente está, donde estaba desmotivada. O a ver otro ejemplo, porque estos son muy bonitos estos ejemplos. Sí. ¿En qué momento así le cae el 20 a alguien o espiritualmente? Sí, ¿por qué no? Cuando cambia la gente. Porque usted ve más cosas, padre, por eso le pregunto. Sí. Entonces, a ver, otro ejemplo de este tipo de proyectos donde la gente o aprende o cambia de actitud o espiritualmente empieza a entender que es importante la comunidad. Sí. Tenemos algunos otros proyectos en donde, sobre todo en los café internet, pues que veían que los muchachos iban a hacer sus tareas a otros lugares, por ejemplo, ahí que venían a hacer sus tareas, por ejemplo, allá nos tocó una comunidad por San Miguel Allende, donde los muchachos venían a hacer sus tareas de la secundaria, de la preparatoria, a San Miguel Allende, ¿verdad? Entonces, un grupo de muchachos que ya casi tenían un pie en el estribo para irse a Estados Unidos, estuve con muchachos, y les dijimos, vean la posibilidad de poder aquí un internet. Vean cómo los muchachos están yendo a San Miguel Allende a hacer la tarea. Y pues ya casi estaban animados a irse. Y les dije, espérense, ¿por qué no intentamos? Entonces se llevó a cabo un proceso y no sabemos cómo vamos a manejar esto. Pues vamos a tomar un curso de aprendizaje, se fueron a San Miguel Allende a aprender el manejo, se hicieron las gestiones y les cayó el 20 de que realmente tienen clientela. ¿Por qué? Porque era una necesidad, responde a una necesidad. Hay que ver que los proyectos respondan a una necesidad. Sí, claro, primeramente. Para que funcione. Pero con este grupo de muchachos fue también difícil, no les caía el 20 hasta que por fin vieron que realmente ahí estaba el mercado. A ver, padre, platíqueme un caso donde se haya hecho una cooperativa, de los tantos que tiene usted. Sí, sobre todo nos ha estado funcionando un poco toda una cooperativa familiar. Por ejemplo, me parece que el centro comunitario que está funcionando en Pozo de Amado, esa es una cooperativa, es un grupo de mujeres, en donde ya tienen un servicio bien establecido, bien organizado, y en donde también siguen proyectándose un poco allí en las comunidades, porque dan cursos, dan talleres, dan capacitación, han estado viendo también las necesidades que hay en otras comunidades de algún otro tipo. Por ejemplo, vieron que era necesario una papelería, se organizó allí, una cría de borregos en otra comunidad. Entonces me parece que ahí está una cooperativa funcionando. Sí. Fíjese que, leí hace mucho tiempo un trabajo que hubo sobre Samuel Ruiz y
Bueno, y platicando con Paco Gallego también, que estuvo cerca con Samuel Ruiz. Pero me gustaba mucho lo que leí, me gustó mucho. Entonces, decía él, Dios ya no era una abstracción, Dios era el bien común, era la comunidad, era tratar al prójimo con afecto y demás. Y fue como fue elaborando muchas de las cosas con esta idea de comunidad, Sí. Religiosamente. Entonces, la gente cuando lo hacía también lo estaba haciendo, no solamente por necesidad, que es legítimo, indudablemente es legítimo, pero también estaba construyendo comunidad, estaba construyendo el beneficio para el otro y para no solamente para el otro, sino para el otro, para el otro, para el otro, para la comunidad. Entonces, esta simbiosis que hay con el trabajo, bueno, creo que sí bien común, sino para beneficio de la comunidad. Y el trabajo religioso permitió articular y cambiar la visión, ¿no? de fragmentación, porque en nuestra conciencia, voy a decir en nuestra alma, pero en nuestra conciencia y en nuestras percepciones simbólicas, tenemos un problema muy fuerte, ¿no? Que es el yo y el egoísmo, que es lo que el ejemplo que nos puso hace rato, ¿no? Donde cada quien quiere jalar y solamente, pero cambia mucho cuando hay una idea de comunidad, de bien común, Claro. o hay un ejemplo donde alguien hizo algo y todos estaban viendo egoístamente y luego voltean y dicen, ah, caray, cierto. Y ubica, a ver, platíqueme, porque debe tener Bueno, muchísimo. ahorita sobre todo yo estoy al frente de lo que es de la diócesis, movilidad humana y migrantes. Sí. Movilidad humana tiene dos áreas de trabajo. Un área, la pastoral de turismo, y la otra área, los migrantes. En cuestión de pastoral de turismo, estamos aquí, concretamente en Celaya, haciendo que allí el barrio de Tierras Negras sea un lugar de turismo religioso. Muy bien, muy bien. Ya estamos en contacto con turismo religioso aquí del municipio y del estado. Ya han estado yendo algunos grupos. ¿Qué es lo que se desarrolla? Vemos un poco la tradición que hay de la Virgen de Guadalupe y de Tierras Negras. Le hacemos un recorrido. Después, como ahí tenemos la artesanía de cartón, pasan también a dibujar, a pintar ahí una máscara y todo eso. En un tallercito. Sí, un taller. Es interactivo. Muy bien, muy y bien. luego pasan a hacer su gordita de Tierras Negras. Oh, genial. Porque según la tradición es receta de la Virgen. Muy entonces, almuerzan o comen o cenan según, y entonces queda la gente muy contenta. Esto mismo, ahorita lo estamos tratando de promover en otros 3 barrios. Muy bien. El Zapote, San Miguel, San Antonio. De mucha tradición también. De mucha tradición también. Y en 2 pueblos, que sería Rincón de Tamayo y San Juan de la Vega. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es la investigación que estamos haciendo? Investigamos un poco todo el aspecto histórico, todo el aspecto artístico, todo el aspecto cultural, toda la dimensión religiosa que tiene toda esta tradición. Y también vemos también el aspecto que hay artesanal y gastronómico para impulsarlo también. Sobre todo para que sea un aspecto de mejoramiento económico para la comunidad y también que promueva la cuestión cultural. Esto mismo lo estamos ya trabajando también en San Luis de la Paz. Estamos allí en contacto con la Casa de la Cultura, con el municipio, con algunos maestros, y se está en contacto con algunos de los diputados para hacer un trabajo conjunto en donde hacemos un recorrido. Tiene lugares muy interesantes. Creo que los 11 municipios de nuestra diócesis tienen lugares muy importantes. No se diga San Miguel Allende, ¿sí? Pero allá concretamente San Luis de la Paz, ahí toda
tradición de los jesuitas, hay túneles, lo de pozos con las minas y todo lo demás. Sí, no, genial. Y allá el los cerros que tiene, todo lo que hay allí, la hacienda de Jofre, y tiene paisajes formidables. Entonces, se quiere explotar todo esto para que haya en beneficio de todos. Ahorita estamos tratando de ir teniendo como estos, también nos estamos trabajando, sería esto mismo aquí en Comonfort también. Ahí San Francisco tiene unos retablos hermosos, valiosísimos y unas pinturas. Están los remedios, están varias capillas de indios. Entonces hay una gran riqueza también. Y también hay mucha artesanía, toda la cuestión de molcajetes y cestería, y también tienen su gastronomía. En todos los lugares estamos investigando todos esos aspectos históricos, culturales, como decía, promoviendo con la gente del lugar todas las cuestiones artesanales. En la cuestión de migración tenemos dos aspectos. Primero, con los migrantes de aquí es todo este aspecto de proyectos productivos, sobre todo con las mujeres. Y con los migrantes un poquito que van de paso, se está ahorita prestando atención para un albergue allá en Santa Teresita, donde se puede prestar también una atención pues humanitaria. ¿Y qué pasó con la casa del migrante, padre? Pues allí está precisamente. Pero había casa. Antes una, ¿no? De la diócesis no hemos tenido. Se está dando alimentos, por ejemplo en la parroquia de la Sagrada Familia, se dan alimentos. De parte de la diócesis tenemos ahorita nada más que sería también una casa del migrante. Y se está prestando ayuda en varias parroquias en la cuestión de alimentos y todo lo demás. Oye, padre, entonces con los migrantes hay dos trabajos. Con los migrantes, la transmigración que viene de Centroamérica se le acompaña, que se les trato digno, sus derechos humanos, se les da asistencia religiosa, porque pues son gente que viene con deseos y en precariedades muy fuertes, y para que, bueno, pues religiosamente pues tengan algo de qué asirse, ¿no? Claro. El ejemplo de las patronas es también un trabajo fabuloso, muy bonito, muy demasiado humano, muy humano, demasiado humano. Y bueno, eso es. Y luego ya con la migración de Guanajuato, que pues les agradecemos a los migrantes, porque ahorita fue el segundo, ¿no? El primer ingreso nacional más fuerte, entonces, pues, y garantiza que va directamente a ellos. Entonces, pues no nos gusta el fenómeno migratorio en términos de que se tengan que ir a otro lado, pero la verdad vino económicamente y socialmente a alivianar un poco este país. Y increíble, el petróleo quedó en segundo lugar. Estaba viendo las estadísticas. Bueno, entonces ahí empezaron con trabajos como al hacer cafés internet y de actividades productivas para retener o contener un poquito a la gente, no con la finalidad represiva, sino con la finalidad creativa de que tengan un sustento económico importante. Exacto. La de los pollos, no sé si era migrante o nada más era de social, localizado. Generalmente todos son con familias de migrantes. Migrantes y comunidades que están en extrema pobreza y en pobreza para hacer actividades y todo lo demás. Entonces, no, bueno, pues demasiado loable todo, padre. Sí. Y yo creo que vamos a tener que poner una extensión de aprendizaje, así de aprendizaje profundo, ahí en el barrio de Terras Negras. Bueno. Porque yo sé que no tiene ahí ni tiempo para todo lo que atiende, pero lo hemos escuchado con mucha recepción y con mucho respeto, tratando de... Y queremos seguir vinculados aquí a la universidad para todos esos trabajos precisamente, que por un lado favorecen mucho la formación, capacitación a las personas, pero me parece que también los muchachos pueden recibir también una riqueza en su formación. Claro. Sobre todo lo que queremos es establecer el contacto
conectó de la universidad con la sociedad. Genial. Por sí, ahí va un poco sí, la parte cívica y la parte de comunitaria, ¿no? De que sientan comunidad. A ver, padre, y yo sé que tiene muchas cosas que hacer. Dígame qué pasó y platíqueme las tortillerías de que no hacen solamente tortillerías, sino que vinieron a ser nutridas, es decir, incrementada su contenido nutritivo en esas tortillas que yo tengo tantos años aquí, no las he podido conocer. Sobre todo, pero que me las platicaron y que se me hacía un gran proyecto también. Sí, sobre todo en estas tortillerías se están enriqueciendo las tortillas, sobre todo hacen tostadas enriquecidas con soya, con trigo, con amaranto, y realmente es una gran riqueza. Hay un molino de nixtamal que elabora tortillas allá en la California, en el municipio de Dolores Hidalgo, que incluso van a vender a León sus productos, sí, muy bien. de las tostadas sobre todo. Muy bien, que altamente nutritivas. Altamente nutritivas. Y de precio económico. Y de precio económico, por supuesto. Oiga, padre, a ver, ahora dígame, ya, por último. Sí. Dígame, 3 o 4 proyectos, bueno, 5, los que usted quiera, que diga, estos se han mantenido o han sido los fuertes, han sido los troncales, y ya agarraron raíz, ya se nutren por sí mismos, y han sido, bueno, nosotros llamamos exitosos, no me gusta mucho el término, pero bueno, ok, han sido unos proyectos exitosos socialmente. Porque este proyecto que está allí en el municipio de San Diego de la Unión, con este grupo de mujeres, se ha mantenido y está teniendo un impacto social. El de la tortillería. El de la medicina alternativa. A ver, eso está muy bien. Muy bien. Por ejemplo, otro, lo de las tortillerías, acá en Cerro Prieto, también que se ha mantenido. ¿El de tortillería nutritiva o tortillería Tortillería nutritiva. Ok, muy bien. Ese es otro de los fuertes. De los fuertes, sí. El internet, que está también allá en Corral de Piedra, sigue prestando un servicio. Muy bien. Sigue prestando un servicio. Entonces, hay varios proyectos. Lo de soya, no continuaron cultivando soya, fue momentáneo, se mantuvo con el tiempo. Más bien, como que la alternativa era adquirir la soya, porque la soya para cultivarse tiene una determinada altura, 1500, 1100 metros. Entonces allá para las zonas toda la zona norte, y son altas. Entonces no rendía. No rendía. No rendía. Entonces, por eso, pero la gente muchas familias siguen consumiendo la soya. La adquieren. Entonces, más bien, por la cuestión de la altura, para la cuestión del cultivo. Muy bien. Bueno, no sé, padre, si quiera platicarme una cosa más. Pues, más bien, ya agradecerle esta oportunidad que me da en esta entrevista. Y me parece que es importante que se trabaje de manera coordinada contra las diferentes instituciones civiles, gubernamentales, religiosas, en donde podamos mejorar las condiciones de vida, para una vida digna. Claro, con ese compromiso. Pues yo, en nombre de Eduardo Campo, en nombre de René Martínez, en nombre de la gente que ha estado trabajando poco, mucho, o la gente que está convencida del trabajo que se tiene que hacer conjuntamente con los distintos actores sociales, pues les damos las gracias también. Gracias. Por el impacto social, y estamos atentos para aprender muchas cosas que usted ha venido impulsando, y que estamos muy orgullosos como universidad también de poder colaborar en esos proyectos. Muchas gracias. Gracias, maestro.
Estoy con el padre Rogelio, es una figura social, un actor social muy importante en Celaya, y pues le doy la bienvenida a estas charlas académicas. Padre Rogelio. Gracias, maestro, por invitarme a esta charla. Sí, estamos señalando que ahora vamos a traer actores también, aparte de a investigadores y demás que hemos estado invitando en este programa. Vamos a traer actores sociales, y bueno, yo desde hace mucho quería traer, porque yo sé como el pico de un iceberg del trabajo del padre Rogelio, y es muy importante que la ciudadanía, la gente conozca y sepa todo el esfuerzo, no en términos de idolatrar el esfuerzo, sino la importancia del trabajo de estos actores sociales como es el padre Rogelio. Padre, ¿podría platicarme una breve reseña de su formación, desde cuando estaba chico, de dónde era y cómo llega a Celaya? Sí, cómo no. Yo nací y también allí, como estuve al frente de la Acción Católica de los señores, de los hombres, pues entonces también cuando me tocaba la misa en los ranchos, después de la misa teníamos pláticas con los señores y también les dábamos algunas orientaciones para el trabajo. Posteriormente ya me tocó un cambio en Gamboa, donde no había en ese tiempo, allá por los años 70, donde no había ni camino, ni agua, ni luz. Entonces, empezar a hacer, y con un porcentaje de alfabetización muy alto. Entonces, pues hacer camino. Los domingos teníamos la misa en el campo, y les decíamos a las mujeres, allá nos llevan de almorzar, y los hombres llévense pico y pala y barra y abrir camino, que hasta la fecha es el camino que ya tiene entrada para Gamboa. Y luego pues tramitar lo del agua, hicimos jornadas de alfabetización. ¿Ya en Celaya? ¿Ya en Celaya o todavía no? Era de la diócesis de Morelia, todo sacerdote recién ordenado, que era que después fue el cardenal Posadas Ocampo, llegó ahí de vicario. Me llamó la atención su manera de ser, muy alegre, muy sencillo, y ya le pregunté cómo ir al seminario. Y yo mismo ya estuve haciendo los trámites a Morelia, entonces ya entré al seminario. ¿Qué edad tenía? Tenía 14 años cuando entré al seminario. Entonces, ya en el seminario, pues hice toda la filosofía, la teología y todo lo demás. Pero recuerdo que estando en el seminario, incluso con lo que mi papá me mandaba, y salíamos a dar catecismo a los ranchos, y yo iba a la ciudad, compraba semillas de hortalizas y les preguntaba cómo cultivarlas. Y entonces iba al catecismo, preguntaba a los señores y dizque les decía cómo sembrar hortalizas, ¿no? Porque tenían agua y todo lo demás. Entonces, después estuve de vicario en Zitácuaro, Michoacán, unos 5 años. Todavía. Sí, era de la diócesis. Pues ya tenía trabajo de campo. Ya tenía trabajo de campo, sí. Desde entonces. Entonces hizo el camino El camino que conecta allí con el camino que va a Paseo Alto a Jerécuaro. Hay un entronque para Gamboa. Y le tocó construirlo. Me tocó construirlo. ¿Cuántos kilómetros son? Yo creo que son como unos 8 kilómetros. Pero hacer empedrado. O sea, desde sacar las piedras y todo lo demás. ¿Y también le entraba, padre? Sí. No, yo era el primero que entraba también. Sí, para allí poner la muestra. No, claro. Desde las 7 de la mañana hasta las 11 de la mañana era trabajar. Almorzar y tener la misa, ¿verdad? Y cada domingo eran las faenas. Y iban trazando la gente, ingenieros de la propia comunidad que llamábamos. ¿Sí? Y ahí está el camino. Ya ahorita está empedrado y todo lo demás. Pero quedó como lo habíamos trazado. Eso es lo interesante. O sea que se respetó el trabajo. Se respetó el trazo. Porque la gente realmente tiene una gran sabiduría y sabía por dónde están las corrientes de agua. En Santa Clara del Cobre, Michoacán. Muy chico, con motivo de estudiar,
nos trasladamos a Pátzcuaro, Michoacán, y de allí pues fue donde nació mi vocación, pero mi vocación nació con un sentido social. Vivíamos allí en una casa donde más bien mi papá quería que estudiar y tener algún trabajo, ¿sí? Entonces, los sábados o por las tardes yo iba a una guarachería y yo veía el trato que les daban a las mujeres, porque era una vivienda donde había casas al interior. Y yo pensé, ¿qué puedo hacer para esta gente? Médico, pues los voy a curar nada más. Licenciado, pues para meterlos a la cárcel a estos. Y se me vino a la mente sacerdote. Yo tendría unos 8 años todavía. Y eso quedó allí. Pero cuando llegó un sacerdote